Una hora amena, dinámica e interactiva, con información seria y objetiva. Ten a mano papel y lápiz y conoce los prejuicios en torno a la Biblia. No te lo pierdas, sábados 11 de la mañana por Radio La Consentida, 96.1 FM. La Biblia y las religiones. Exactamente, han transcurrido 20 minutos de las 11 en la mañana. Alexander Dávila está con ustedes en este día, sábado 19 de diciembre de este año 2015 que acaba. Quiero pedirle disculpas dobles. Una porque se me complicó el trabajito en esta semana. Bueno, gracias a Dios estoy trabajando. Y se me ha complicado el tiempo. Hoy me tomó el tiempo, en realidad, pues 20 minutos del programa. Lo otro es que ando también bastante afectado de la garganta, un poco afónico. Pero estoy aquí ya dispuesto a compartir con ustedes la excelente noticia de la Biblia acerca del mundo venidero, el reino de Dios, que será establecido el día que el Cristo Jesús regrese a esta tierra. Así que gracias al Dios y Padre de Jesús porque nos ha permitido llegar a esta estación este día. Recuerden también que pueden sintonizarnos a través de www.laconsentida961.com, www.laconsentida961.com. Ahí puedes sintonizar en cualquier parte del mundo esta estación, Radio La Consentida 96.1 FM. Así que lo puede hacer vía internet también. La línea en cabina está disponible para que la marquen y compartan con nosotros sus comentarios, sugerencias y opiniones acerca de temas relacionados a la Biblia. Pueden hacerlo al 2522-0796. 2522-0796. La línea para mensajería de texto, que hoy quiero abordar un par de textos que recibí de oyentes del programa desde el sábado pasado. Lamentablemente desde el sábado se me complicó un poco el tiempo y no pude darle seguimiento a los mensajes, pero sí, vamos a abordarlos el día de hoy. Y también el día de hoy queremos abordar algo que apareció en un programa de televisión y queremos ver eso que la gente maneja, esa desinformación que la gente tiene acerca de la Biblia. Queremos mirarla hoy en el programa. Así es que le agradezco muchísimo su sintonía a este programa, que estén pendientes. Yo sé que hay mucha gente que está pendiente, aunque no se reportan la mayoría, pero sí están pendientes sábado a sábado, lo han dejado saber, y están con papel y lápiz en mano para anotar todos los versículos que vamos dando a lo largo del programa. Así es que voy a hacer una brevísima pausa y regreso ya con el programa del día de hoy. Muchas veces, al estudiar la Biblia, olvidamos que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción de la Biblia y no la Biblia misma. Cuando decimos esto es la Biblia, esto no es completamente correcto. Claro que el uso y la costumbre hace que yo tome mi Biblia antes de salir, que lea en mi Biblia algún texto cada mañana. Pero lo correcto y exacto sería decir sobre ese libro en español que llevamos con nosotros es: esta es la Biblia traducida al español. O dicho de otra manera, esto es una traducción de la Biblia. Y esto no le quita un ápice de valor a la palabra de Dios. Pero sí debe ser un constante recordatorio a ejercer cautela, recordando que mediante las traducciones intentamos establecer el sentido puro de la palabra de Dios, no siendo las traducciones la palabra de Dios en sí, ya que los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en hebreo, parte de arameo y griego. Para comentarios, inquietudes y sugerencias, escríbanos un mensaje de texto al 8671-7791, 8671-7791. La Biblia versus las religiones. Estamos a las 11 de la mañana con 24 minutos, 11:24 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo restante de esta hora, de 11 a 12 del mediodía. Todos los sábados, recuerden, La Biblia y las religiones, un programa que tiene como propósito mostrar lo que dice la Biblia para que las personas puedan cotejarlo, compararlo, corroborarlo con lo que dicen las diferentes religiones o denominaciones. Más de 35,000 denominaciones, una sola Biblia, increíble, asombroso y en aumento. Así es que el sábado pasado, luego del programa, recibí, para despedirme, me estaba despidiendo del programa, antes de retirarme, me estaba despidiendo del programa, y una persona, recordarán quienes estuvieron en sintonía, que yo mencioné que esto de los teléfonos celulares, aparte de que no son todos iguales, ¿verdad? Y ni pertenecen a la misma compañía todos tienen características diferentes. Y hay algunos que tienen la cantidad de caracteres limitada. Entonces, si usted no escribe el mensaje de acuerdo a esa cantidad de caracteres,
el mensaje se transforma en otro tipo de mensaje, dado que tiene más caracteres de los que permite ese tipo de mensaje, y en lo que él se transforma en el siguiente mensaje, cuando usted lo envía, no llega el mensaje completo, llega un pedazo, luego le llega otro pedazo por separado, o le llega al mismo mensaje pero posterior, no le llega en el mismo momento. Ese día me escribió una persona, ya para despedir el programa, estábamos cerrando el programa, yo hice esta explicación, y yo recuerdo que solo me entró la parte del mensaje al teléfono celular que decía: piensa que está cumpliendo perfectamente con lo mandatado de la Biblia. Ya no me llegó, y estando en el programa al aire, pero luego, después, algún tiempo después, me llegó el mensaje completo y decía: de todo el vasto conocimiento adquirido hasta el momento, joven Alexander, estudioso de la Biblia, piensa que está cumpliendo perfectamente con lo mandatado de la Biblia. Entonces, este mensaje me llegó ya yendo yo rumbo a Managua. O sea, ya había salido del programa, ya había terminado, iba rumbo a Managua. Ese día, el tema que abordamos fue el tema de Juan 8:58, antes de Abraham, yo soy, que es el famoso texto que usan para decir que Jesús ya preexistía, ya antes de existir. Términos graciosos, pero bueno. Entonces, un amigo oyente llamaba y me daba esos versículos. Entonces, yo contesté que en realidad el decir yo soy es una cosa común en el idioma, ¿eh? Cuando alguien viene y pregunta aquí en la radio, está el que hace el programa de la Biblia. Si escucho, le digo yo soy ese que usted busca, ¿no? El que hace el programa. Entonces, lo comprobamos con Juan 4, 25 y 26, donde la mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy ese, o sea, el Mesías, el que habla contigo. Jesús no está diciendo que Él es Dios. Entonces, lo abordamos completamente en el contexto de la Septuaginta también, cuando Dios se lo dice a Abraham, a Moisés. Y bien, entonces, la persona no encontró cómo rebatir la información que yo presenté. Y una de en estos casi 7 años que tengo yo de estar compartiendo la fe de la Biblia con todas las personas que me dan oportunidad, yo he notado que cuando la persona se queda sin argumentos, cuando ya no tiene argumentos, cuando ve que no puede, o sea, que no tiene elementos para argumentar, entonces la persona recurre al insulto, porque no tiene de otra. Entonces recurre a acusar a la persona de cosas morales y a fijarse que si estoy gordo, entonces estoy incumpliendo porque no debo ser gordo, porque soy un tipo que come en exceso, etcétera. Y entonces eso demuestra que las personas, ¿verdad?, no tienen argumentos. Cuando la persona comienza a atacar a la otra, que le presenta argumentos firmes y sólidos, y él no puede rebatirlo, entonces comienza a atacarla. Este es el tipo de mensaje. Entonces yo este tipo de mensaje lo contesté y le contesté lo siguiente, se lo voy a leer para compartirlo. Mi estimado, el conocimiento conduce a la obediencia. ¿Por qué le escribo esto? Porque la mayoría o algunas personas, en la mayoría de las denominaciones, tienen un ataque directo al conocimiento. O sea, la Biblia es un libro, incluso hay imágenes donde se pone que o tenés la Biblia o tenés tu cabeza. O en el lugar de tu cabeza tenés la Biblia y tu cabeza está en el cesto de la basura. Y esa imagen la miré esta semana. O sea, se enseña y se predica y se promueve que no se puede ser una persona entendida, razonable, lógica, con sentido común y creer al mismo tiempo en la Biblia. Porque se ha manejado por las denominaciones que la Biblia es un libro para gente estúpida e ignorante. Gente que acepta todo a ojos cerrados. Entonces, parte del propósito de este programa es mostrar que la Biblia requiere del mismo tiempo de estudio que sacar una carrera en Derecho, en Medicina, en Ingeniería Civil. Es decir, la Biblia requiere cuidado más tiempo para estudiarla de una forma seria. Pero cuando usted agarra una versión y comienza a decir que lo que usted anda en la mano es la Biblia, entonces usted comienza a tener problemas y comienza a desinformar a la gente de su alrededor. Entonces, el conocimiento es, dice, ya lo di ese tema aquí en el programa, Isaías 53:11, que Jesús, el Cristo, es decir, el Mesías que vendría,
ya sabemos que es Jesús, redimiría a las personas, a muchos, por su conocimiento. Juan dice que Jesús vino para darnos entendimiento. Y Jesús dice que los entendidos son los que resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Dice que los entendidos son los que perseveran. Eso lo dice en la parábola del sembrador, hasta el fin. Entonces el entendimiento, el conocimiento es lo que nos conduce a la obediencia. Usted no puede obedecer la ley de tránsito si la desconoce, y la va a ir quebrantando y la va a ir conociendo debido a que usted no la conoce. El policía se la va a dar a conocer cuando le aplique el artículo. Pero las personas no pueden obedecer las enseñanzas de Jesús si no las conocen. Entonces, primero debemos conocer la Biblia, estudiar la Biblia y ponerla en práctica. Esa va a ser la consecuencia, obedecerla. El cristianismo es como una escuela donde el profesor es Jesús, el Cristo, y los estudiantes vamos avanzando desde el primer nivel en adelante según la disposición de cada uno. Un cristiano no pasa en primer grado toda su vida. Eso no se espera en el Nuevo Testamento, que un cristiano pase en primer grado toda la vida. Ni tampoco que pase de primer nivel directo a la universidad. Todo es un proceso donde el avance es determinado por nuestra obediencia a la fe, como lo resume bellamente el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Romanos. De entrada, lo que yo estoy cumpliendo es con informarme acerca de la Biblia y sus enseñanzas, en particular las del Nuevo Testamento, y avanzo cada día no pretendiendo haber llegado ya a la meta. Para participar en una carrera, porque Pablo también compara el cristianismo, la vida cristiana, con una carrera, podemos decir que con una carrera de 400 metros con obstáculos, ¿ya? Pero para participar en esa carrera, nosotros debemos inscribirnos. Nadie participa en una carrera donde no se inscribe. Uno se inscribe y debe esforzarse por llegar a la meta, ya que en el camino va a tener obstáculos que debe superar. Entonces vino la persona después y me escribió y dice, ¿y cómo es que mi mensajito no le había llegado completo? Dice, la mentira es un arma fundamental de Satanás. Entonces, hombre, caramba, hay gente que es muy rápida en juzgar y en emitir un juicio. Y a esas personas, a mí me gustaría regalarle un versículo que está en la carta de Santiago. Y ya les voy a decir por acá para que lo anoten, ¿ya? Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago dice, juicio sin misericordia, escucha bien, ponga mucha atención, juicio sin misericordia se hará con toda aquella persona que no haga, oiga bien, que no tenga misericordia. O sea que el cristiano, una de las primeras cosas que aprende es a no juzgar a la ligera, basado en lo que enseña Jesús en Juan 7:24, donde dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Santiago remarca ese punto y dice que toda aquella persona que sea rápida en su juicio, que juzgue sin misericordia, entonces también esa persona será juzgada sin misericordia. Esto es una alerta para la persona que me escribió. Yo le invito a que no sea tan rápido juzgando, porque si usted juzga rápido, va a ser juzgado rápido. Y termina el texto diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces debemos aprender a no ser rápidos en nuestros juicios, en no acusar rápidamente, porque de esa manera en que nosotros lo hagamos con los demás, de esa manera será hecho con nosotros. Incluso, dice Jesús, se les va a añadir más todavía. Entonces debemos de ser cuidadosos. Yo le invito pues al estimado, ¿ya?,
a que no sea tan rápido en su juicio. Después dice, no se sienta aludido, dice mi estimado, practique la humildad. Para muchas personas la humildad es sinónimo de quedarse callado cuando alguien dice algo que no es correcto. Entonces, si vos contestás, no sos humilde. Pero en realidad, para yo manejar ese concepto, tendría que pertenecer a una de las denominaciones que promueve ese concepto. Cuando usted escucha algo que no es cierto, usted que lo sabe debe de manifestar su desacuerdo. Y cuando usted manifiesta su desacuerdo, no es que usted no esté siendo humilde, no es que usted no esté siendo tolerante. No, no es eso. No es que usted le esté faltando el respeto. Es que simplemente la Biblia también enseña que el que sabe qué es lo correcto y no lo dice, se hace cómplice de eso. Entonces, cuando yo manifiesto que este tipo de enseñanza en las denominaciones que existen en Nicaragua y el mundo, cuando yo digo que no son así y lo comparo con lo que dice la Biblia, no es que yo no sea humilde, es que yo no puedo ser cómplice de algo que no es cierto. Jesús no estaba diciendo que Él era Dios. ¿Por qué no lo estaba diciendo? Bueno, Jesús nunca dijo que Él era Dios, de hecho, en ningún lugar en la Biblia. En ninguna parte del Nuevo Testamento, de los Evangelios, Jesús se proclamó Dios a sí mismo, en ningún lado. Lo que Jesús dijo en Marcos 12:29, que es nuestro credo, el credo de este programa, mi credo, que es el credo de Jesús y el credo de Moisés, fue que Dios es una sola persona. Y en Juan 17:3 dice que esa persona es el Padre, el único Dios verdadero. Así es que, si nosotros estamos desinformados y decimos cualquier cosa y esperamos que otras personas no nos digan nada, no nos corrijan, ni protesten por eso, ni aclaren la situación, entonces nosotros estamos bastante confundidos. Porque estamos queriendo que las personas se callen solo porque nosotros somos ¿quién? No, debemos de presentar argumentos y evidencias sólidas para que las personas también nos presenten a nosotros evidencias sólidas. Y de no tenerlas, pues guarden silencio, que eso es sabio. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Está al aire? Aló. Buenos días. Bien, la persona que está en línea, recuerde que no tiene que decir su nombre, mucho menos su apellido, ni de la denominación a la que pertenece, no tiene que decir nada, simplemente dar su opinión en el programa. Entonces, la humildad no significa quedarse callado porque hay un pastor que tiene 30 años en su denominación y como él pues es pastor y él dice que es así, no. Es decir, lo siento mucho, él podrá ser el pastor de esa denominación, pero si lo que él dice contradice la Biblia y me lo dice a mí, es evidente que yo le voy a argumentar con lo que dice la Biblia y con la evidencia bíblica e histórica. Entonces, es iluso en realidad esperar que porque vos decís o porque vos tenés tantos años de ser pastor en un lugar, las personas se tienen que callar cuando vos hablas. No. Todo el que habla, todo el que quiere ser escuchado, debe también escuchar. Ese es un problema que están enfrentando ahorita los amigos testigos de Jehová, porque desde el año 2013 recibieron una orden de no escuchar a las personas a las que ellos les predican. Entonces, cada vez que un testigo de Jehová me aborda, lo primero que yo le pregunto es, ¿usted está dispuesto, una vez que yo lo escuche, a escucharme? Si él me dice que no, pues yo no lo escucho tampoco porque no es justo, ¿no? O sea, si él quiere ser escuchado, también debe escuchar, pero tienen una orden de no escuchar. Esa orden fue emitida en el día 1 de marzo del año 2013. Ellos tienen una orden donde se les prohíbe escuchar los argumentos de las personas a los que ellos le predican, ¿verdad? Espero que esta llamada sí sea real. ¿Aló, buenas? Buenos días, Alex. Sí, buenos días. Alex, ¿aló? ¿Está al aire? Dígame. ¿Le escucho? Aló, buenos días, le escucho, está al aire.
Aló, buenos días. Está al aire. Bien, lamentablemente parece que no nos escucha. Aló, buenas. Sí, parece que es del celular. También me daba otro texto, es la misma persona, si no me equivoco es la misma persona que me llamó el sábado. Ya tengo el otro texto, ya voy a guardar el otro texto que me dio el sábado pasado. Y entonces, según pues esta persona que me escribió, la humildad es quedarse callado. Eso no es humildad, ¿verdad? Dice, de nada sirve que usted sepa toda la Biblia en todos los idiomas, dice, y no la viva en la práctica con sus semejantes. Aló, buenos días, ¿está al aire? Aló, buenos días, ¿está al aire? Aló, buenos días, ¿está al aire? ¿Será que no me escuchan? ¿Aló? Bueno, la persona que esté en línea, llame y hable, no se preocupe, si no me escucha, hable. Diga su comentario o su opinión o sugerencia al programa, no se preocupe si no me escucha, puede ser la línea telefónica. Ok, entonces este tipo de cosas pues son graciosas, ¿verdad? Porque luego me lo mandó ese mismo mensaje, o como escribió de más, como siempre, me llegó pues con las otras partes porque no llegó incluso completo ese último. Pero bien, luego me escribió una persona al WhatsApp de este número y me decía que por qué se ataca tanto a la religión católica si la religión evangélica también es deshonesta, si la religión está reconociendo que la religión católica pues hay muchas cosas, muchas prácticas que no son bíblicas, pero que también la religión evangélica hace lo mismo porque cobra, por ejemplo, el diezmo. Y ya no tuve chance de contestar a estas personas, pero tiene toda la razón. Es decir, la religión evangélica ciertamente solicita el diezmo al cristiano y es una práctica que no tiene ningún fundamento bíblico. Yo les quiero pedir, por favor, y de alguna manera tenemos que encontrar de comunicarnos luego del programa, es que si ustedes tienen alguna cuenta de correo electrónico o alguna forma, por ejemplo, si ustedes me dicen, si la persona que me está llamando, por ejemplo, me dice, mire Alexander, yo vivo del Parque San Jerónimo tantas cuadras a tal lado, es decir, podemos tal vez ponernos de acuerdo incluso porque me gustaría proveerle a todo el que esté interesado, por ejemplo, a esta persona que esté interesada en lo del diezmo, a mí me gustaría compartirle un artículo que yo escribí acerca del diezmo en el contexto bíblico, tomando en cuenta los versículos más usados para solicitarlos, como son el evento de Abraham, el de Malaquías y el de Jesús en Mateo 23:23. Debemos encontrar una forma, porque yo sé que mucha gente adulta escucha el programa y no tiene acceso a las redes sociales, o no es muy ducho, como decimos nosotros, con las computadoras, ¿ya? Entonces, debemos encontrar una manera. Yo con todo gusto, si me dan la oportunidad de hacerles llegar la información impresa, yo con todo gusto lo imprimo en mi impresora y yo se los voy a dejar, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque la idea es compartir la información no para que usted la crea, sino para que la confirme, para que la verifique, para que la corrobore. Si es cierto, pues usted decidirá, ¿no? Pero es para compartir la información. Entonces, tiene toda la razón esta persona, y no es que ataquemos a las personas. Yo no ataco a las personas. Yo cuestiono las ideas que van saliendo todos los días. En Nicaragua, por ejemplo, hay una denominación que no es muy famosa, pero que es también reciente, no es muy vieja, y ya está presente en Nicaragua, que son los judíos mesiánicos, o como se conocen en inglés como los movimientos de raíces judías. Esta denominación es una denominación pues relativamente reciente, y así como esta van creciendo otras. La propuesta por la que por ejemplo, la denominación de las iglesias de Cristo, una de las doctrinas por las que se caracteriza es que los instrumentos musicales son del diablo, y entonces los instrumentos musicales no deben ser usados. Esa es una de las doctrinas que caracteriza a las iglesias de Cristo. Una de las características de esta nueva denominación, que son los judíos mesiánicos, es que Jesús no es hijo de Dios, sino hijo de José, hijo biológico de José, pero no hijo de Dios. Entonces, hay una sola Biblia, y la gente no va a parar, eso no va a parar.
Entonces, yo como un creyente en la fe de Jesús, en la fe de Abraham, en la fe de la Biblia, ¿ya? Entonces yo, cuando tenga la oportunidad, mientras el director de esta radio me dé la oportunidad de pagar este espacio, ¿ya? Y poder llevarles a ustedes y comunicarles la información bíblica, pues yo lo haré hasta el último día en que pueda. Hasta el último día en que pueda, lo haré. Lo haré de esta manera, lo haré a través del internet. En todos los medios que me sean posibles, lo haré. Al final, el que va a decidir es la persona. Bien, el otro texto que me presentaba la persona que me llamó, que no tengo su nombre, hay varias personas que están en contacto a través del teléfono, pero pues el nombre no usualmente no lo dan a conocer, excepto uno que me escribió hace poco, Nelson. Pero bien, el otro texto que me mencionaba la persona era Filipenses 2.5. Filipenses 2.5 es famoso. Hasta parece que está en una lista y se lo saben ya, y son los mismos que se saben todo. En la Reina Valera 60 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Miren, el idioma original, cuando yo les digo que tienen que conocer el idioma original de la Biblia, no el idioma al que fue traducido, no, el idioma original de la Biblia, es porque en el idioma original, en muchas ocasiones, es un poco más sencillo, ¿no? Quedar claro en un texto. En este caso, la palabra forma de Dios es la palabra morfé en griego, y esta palabra está relacionada con la semejanza, con lo parecido. Por ejemplo, hay personas que tienen la cabeza de forma ondulada, que parece huevo, ¿no? Esa persona tiene forma de huevo, su cabeza tiene forma de huevo. Yo les pregunto a ustedes, si yo digo que esa persona tiene su cabeza en forma de huevo, yo estoy diciendo que esa persona es un huevo. ¿Verdad que no? Yo no estoy diciendo que esa persona es un huevo, yo estoy diciendo que esa persona se parece su cabeza a un huevo, o sea, es semejante. Cuando usted compara este versículo en otras versiones, va a encontrar que en algunas versiones, de acuerdo al significado de esta palabra griega, morfé, forma, en algunas versiones este texto es traducido de la siguiente manera, porque también en la Reina Valera hay texto que no está en el texto original. Y este texto es traducido de la siguiente manera, dice, quien siendo a imagen de Dios, escuche bien, quien siendo a imagen de Dios, muchas veces, sorry, aquí se pasó el track, dice, quien siendo a imagen de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Escuche bien, Pablo viene desde el versículo 5, 256, y dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Jesús el Cristo, quien siendo a la imagen de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Pero si usted lo lee en la Reina Valera 60, dice, el cual siendo en forma de Dios. Y peor aún, si lo lee en la NBI, en la nueva versión internacional, que es la favorita de alguna denominación en Nicaragua, de una de las denominaciones en Nicaragua bastante grande, no te permiten leer otra versión que no sea la NBI, así como en algunas no te permiten leer otra versión que no sea la Reina Valera 60. Y dice, quien siendo por naturaleza Dios, ¡qué bárbaros! O sea, no, ni siquiera, no la piensan para arremeter en contra del texto sagrado de la Biblia. Eso está totalmente lejos de ser lo que dice el texto. La NBI aquí es totalmente arbitraria con el texto sagrado. Quien siendo por naturaleza Dios, imagínense ustedes. Ahora, lo interesante a la persona que me llamó es que aún con su Reina Valera, usted puede darse cuenta que yo no le estoy diciendo aquí una artimaña, sino que esa misma palabra aparece 2 veces en ese relato. Después dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de esclavo. Ahora yo le pregunto, está el siervo y está su amo, está
el amo y está su esclavo, ¿no? Yo le pregunto, estimado oyente, ¿la naturaleza del esclavo, del siervo, es diferente a la naturaleza de su amo? No, son seres humanos. Los dos son seres humanos. La diferencia está en que uno es el jefe y el otro es el servidor. Uno es el jefe y el otro es el empleado. Esto es una cuestión de rango también. Entonces, esta palabra, la palabra forma, morfé, es utilizada para la apariencia de una persona y también para la posición de esa persona. Entonces, en muchas versiones también ustedes van a encontrar que este versículo dice, quien teniendo la autoridad de Dios, ¿ya?, se relaciona a la autoridad. Esta palabra, por eso es que es importante no aferrarse a una versión de la Biblia. El día que usted se aferra a una versión en particular de la Biblia, usted viene a ser un idólatra de esos traductores que tradujeron esa versión. En este caso, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero si usted comienza a comparar este versículo en otras versiones, usted se va a dar cuenta que hay algo que no está bien con esta traducción en la Reina Valera 60. Ahora, cuando traducen, el cual siendo la imagen de Dios, o sea, el cual siendo la semejanza de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que no consideró que el ser a la imagen de Dios ya fuera algo a lo que él tenía que sacarle provecho. No, Jesús no le sacó provecho a su estatus de ser la imagen de Dios, a diferencia de nosotros, que nuestra imagen fue corrompida en Adán, ¿no? Pero Jesús es, dice la Biblia, es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Jesús no sacó ventaja de eso, sino que Jesús se bajó al mismo nivel de nosotros, hizo como que era uno de nosotros, como un pecador, y Jesús comió con prostitutas y con borrachos. Se sentó con ellos y comió con ellos para transmitirles el mensaje acerca del mundo venidero. Pero imagínese que usted hubiera dicho lo que dice hoy, por ejemplo, el día de algún dignatario o de algún presidente. Vos no sabés quién soy yo. No sabés quién soy yo. Jesús nunca hizo eso. Al revés, Jesús hizo como que era uno más de nosotros. No siéndolo, hizo como que era uno más de nosotros. No tomó ventaja de su posición, ¿ya?, de su condición de ser la imagen de Dios. Este texto, este capítulo completo, por favor háganme el favor de leerlo completo, habla acerca de parecernos los cristianos a Jesús en todas sus dimensiones, ¿no? En la humildad, en la compasión, en el amor, en la sabiduría, en el conocimiento, en la misericordia. Nada tiene que... Este texto no habla de un ser que existió en el cielo y se transformó en un ser... No, señores, no funciona de esa manera. Yo invito a la persona que me llamó que por favor revise estos textos que me ha dado, que los revise en otras versiones, ¿verdad? Y si me da la oportunidad, me puede marcar a mi número 8671-7791. Escuche, 8671-7791. Hombre, yo buscaré la forma como hacérselo llegar, ¿verdad?, a sus manos, impreso este material, donde yo he plasmado incluso las versiones donde estos versículos aparecen de una forma muy diferente, ¿verdad? Quiero cerrar el programa, quiero concluir ahí, y quiero cerrar el programa con algo que apareció en un programa de televisión en esta semana. Transmití un programa que transmite el canal 10 de Televisión Nacional, que es Caso Cerrado. Estaba cambiando canales y de repente escuché algo relacionado a la Biblia, lo dejé y me gustaría compartirlo con ustedes porque esta es una de las razones por las que uno debe de prepararse. Yo con esto quiero demostrar a todos los oyentes que creen que el saber que la Biblia tiene 3 idiomas, por decirlo, en los que fue escrito originalmente y deben ser estudiados. Entonces, yo quiero que con esto que les voy a poner a continuación entiendan cabalmente por qué es que yo les invito a que estudien, a que se preparen para que puedan responder este tipo de cosas que se dijeron
en este programa. Así es que los dejo con esto, es brevísimo, no dilata mucho, casi 2 minutos. Nuestros expertos, por favor, al profesor Daniel Álvarez, al detective Frank Peñate y a la doctora Vivian González. Profesora Álvarez. Chicas, aquí. No sabes lo que estás haciendo con mi familia. Silencio. Óigame, hagan silencio, por favor. ¿La religión está acabando con el mundo o los seres humanos están acabando con los seres humanos? Desgraciadamente hay 2 grandes cánceres que afligen a la humanidad, entre otros, pero 2 quiero identificarlos: la violencia contra los niños y la violencia contra la mujer. Desgraciadamente, doctora, la religión también ha sido complícita. Estoy hablando de las religiones monoteístas del occidente, cristiana, judía y musulmana, complícita en la violencia, legitimizar, justificar la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es culpable desde la creación de introducir el pecado a la humanidad. Entonces, Dios dice, la mujer tiene que ser sumisa, totalmente sumisa al hombre, y el hombre es el señor de la mujer. Y por lo tanto, la mujer tiene que entregarle todo el control de su vida al hombre. Pero aclaremos, eso lo dice la religión, eso no lo dijo Dios, señores. Claro que no. No se deben confundir en ningún instante. Eso lo dice el hombre, el ser humano, no lo dijo Pero la Dios. secta fundamentalista, que estos miembros participan de ella, identifican a Dios con la Biblia, y la mujer ve al hombre como la imagen de Dios. Ahí está, en otra palabra, la mujer no puede separar a este individuo que le da golpe de Dios. ¿Qué tienes en la mano, profesor? ¿Qué tiene en la mano? Este es uno del manual que encontré en el internet, doctora, que especifica cómo castigar a la mujer, cómo pegarle a la mujer, pegarle pasos principiantes a pasos más avanzados, incluyendo fotos, y la cámara creo que puede captarlo, de los instrumentos que se pueden usar para pegarle a la mujer. ¿Qué le parece, mi estimado oyente? Imagínese usted, Imagínese usted las cosas que se dicen acerca de la Biblia, y cómo es increíble cómo cualquier persona que esté escuchando y viendo ese tipo de programa va a quedar con la impresión de que lo que el sujeto dijo, porque la doctora Polo le dice que es un experto, es un profesor. De hecho, en la pantalla decía teólogo, y esta persona en realidad pues ha estudiado para atacar la Biblia claramente. Otra de las cosas que hay que notar, y por eso alguien me decía un día, lo único que no me gusta es que usted dice el Dios de Jesús. Pero es que hablar de Dios así, como decimos a Lonica, al bolsazo, o sea, no funciona. Porque el individuo dice que relacionar a Dios con la Biblia es un error. Entonces, la doctora Polo dice que lo que dice la Biblia lo dice el hombre, pero eso no lo dijo Dios. Yo me pregunto, ¿a qué Dios se están refiriendo esas dos personas? ¿A qué Dios se refiere este teólogo? ¿Qué Dios conoce él? ¿Y a qué Dios se refiere la doctora Polo, no? Si Dios es un individuo diferente en cada ser humano, entonces no existe. Así de simple. Porque como lo podrá hacer para uno, no lo va a hacer para otro. Y lo que dijo para uno, muchas gracias, no lo dijo para el otro. Ok, está bien. Y entonces al final nosotros nos encontramos con que no existe Dios. Porque a una persona le dice una cosa, a la otra persona le dice otra cosa. Y esta persona es como muchas en los movimientos feministas que atacan la Biblia directamente sin conocerla. Este señor, yo no sé qué estudió ni dónde estudió, con toda honestidad, porque no conoce ni siquiera ni el Corán ni la Biblia. Él afirma que el Corán y la Biblia, que son religiones o monoteístas, saludos doña Sonia, él afirma que en el Corán se culpa a la mujer de haber introducido el pecado al mundo. Y en realidad el Islam ni siquiera le da importancia a ese evento. Esa es una gran diferencia entre el Corán y la Biblia. En el Corán ni siquiera se le da importancia a eso. Ahora, en la Biblia, mucho menos.
La Biblia dice claramente que el culpable de introducir el pecado al mundo y por el pecado la muerte fue Adán. En ningún momento, en ningún lugar usted va a encontrar, y si lo encuentra, por favor, llámeme al 8671-7791 y al 2522-079. Usted llámeme, por favor, y dígame el versículo donde Dios culpa, porque el tipo es osado y dice que Dios culpó a la mujer de introducir el pecado al mundo y le autorizó al hombre a darle palo a la mujer. Por favor, llámenme y díganme en qué parte de la Biblia dice eso. Si usted que esté escuchando, estimado oyente, no se prepara como se debe, entonces usted no va a poder defender su fe. Usted no va a poder cumplir con lo que dice Pedro, con el mandamiento que da Pedro. Estén siempre preparados para presentar defensa con apacibilidad y respeto ante toda persona que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Si usted sigue apegándose a la religión, a la religiosidad y a la fe ciega en lo que lo creo por fe y no a las evidencias bíblicas, usted no podría argumentarle ni a la doctora Polo ni al profesor que llegó a decir semejante barbaridades en contra de la Biblia. La Biblia en ningún lugar autoriza al hombre a maltratar a la mujer. La Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el que introdujo el pecado al mundo y por el pecado la muerte fue Adán. Pueden leer Romanos 12 del versículo Romanos 5 del versículo 12 en adelante al 21. Ahí ustedes van a leer que el que introduce el pecado es Adán por su desobediencia. De hecho, podemos decir que el pecado es la desobediencia del hombre. Pero, ¿cómo podría usted, viviendo en un mundo religioso en donde la versión que usted conoce hace 30 años, que usted es pastor, esa es la Biblia y no hay otra, con esa mentalidad usted jamás va a lograr presentar un argumento sólido contra estas personas? ¿Ya? Ese es mi punto. Por eso es que yo los invito a que estudien, a que comparen en otras versiones las cosas que ustedes han aprendido durante este tiempo. Ahora, recuerde que no es donde empezó, es cómo va a acabar su vida. No es que comenzamos nuestra vida desobedeciendo a Dios, es que podemos acabar nuestra vida obedeciendo al Dios y Padre de Jesús. Ese es el punto, ¿no? Les agradezco infinitamente, les doy gracias por haberme acompañado en este espacio de una hora, casi hoy, ¿verdad? Casi hoy. Saludos a Carlos Xavier Jiménez en Atlanta, Georgia, si está en sintonía a través de la red. Un saludo muy especial para él y gracias por estar en sintonía de este programa. Será hasta el próximo sábado. El próximo sábado tendremos un invitado en el programa. Nos va a acompañar en el próximo programa. Espero que no tenga ningún inconveniente. Y prácticamente ya estamos cerrando este año. Alexander Dávila estuvo con ustedes en este sábado 19 de diciembre. Los invito a que me acompañen el próximo sábado, si el Todopoderoso Dios y Padre de Jesús así nos lo permite, a la misma hora, a través de esta misma frecuencia 96.1 FM. Buenas tardes.